van a ser quienes nos van a gobernar. Hablamos con Manuel Navarro, de Granada Laica. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, se ha elaborado desde Granada Laica una especie, bueno, no digo decálogo porque son más de 10, ¿no? Pero un documento con muchas propuestas cuyo objetivo es ¿cuál? ¿Qué pretendéis con este documento? Bueno, pues fundamentalmente la idea principal es conseguir que algo sorprendente, y es que después de 36 años de proceso constitucional, pues la Constitución en su plenitud no se haya ejecutado, pues por culpa fundamentalmente de las políticas que se han venido realizando. El artículo 10 de la Constitución consagra el que no habrá discriminación alguna. En el artículo 14 se habla de la igualdad. El artículo 16 habla de que el Estado no tendrá ninguna confesión religiosa. Y bueno, la realidad es que nos encontramos en el 2014 y de cara a un 2015 sin que por parte, como digo, de las organizaciones políticas, pues se haya asumido plenamente la garantía de esa independencia entre lo que es el Estado y lo que son las opciones particulares que comprenden las creencias de tipo religioso o creencias de no carácter religioso. Es decir, cualquier creencia es algo particular, pero no puede verse afectada por lo que es la estructura política, la estructura del Estado, es decir, en definitiva, lo que es común, lo que es de todos, ¿no? ¿Y esto en qué se nota? Pues bueno, pues se nota desde que la Iglesia Católica reciba pues 11.000 millones de euros anuales. Eso también se nota, pues digo, esta discriminación, esta desigualdad que existente actualmente en la realidad, pues se deriva también, por ejemplo, de la presencia de simbología religiosa, etcétera. Bueno, un ejemplo lo tuvimos concretamente el viernes, en donde el Ayuntamiento de Granada aprobaba un par de cuestiones que afectan plenamente a esto a lo que nos estamos refiriendo. Una de ellas es que Emucesa pues va a recaudar por las misas que los sacerdotes católicos realicen en el tanatorio, pues 187.000 euros. Y por otra parte, bueno, también hay que decir que en el propio presupuesto municipal ya figura algo que también es discriminatorio, puesto que organizaciones de carácter católico, como son las cofradías y hermandades, reciben 75.000 euros de las arcas municipales, que son de todo, y entendemos, repito, que la financiación de las instituciones públicas debiera de ser para lo que es público, para lo que es de todas las personas. Pero también hay una cuestión simbólica que se produjo también en el caso de Granada el viernes, y es el hecho de que se concedió la 6ª medalla de oro a una advocación mariana, a una advocación religiosa, pues discriminando nuevamente a la generalidad de la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía de Granada, ¿no? Esto hoy en día es todavía, digamos, más grave si cabe, este tipo de vulneraciones, si tenemos en cuenta la situación social que se ha ido produciendo en estos años, ¿no? Desde la Constitución hasta el año actual, nos encontramos con que la sociedad ha variado mucho, ¿no? Y entonces no nos encontramos en las mismas condiciones del nacionalcatolicismo ni del siglo XIX o del siglo XVIII, donde la Iglesia pues estaba plenamente coaligada con el poder político, y hoy creo que todos pienso que estaremos a favor de que son ámbitos diferentes y que una cuestión es lo que cada uno pueda creer y otra cosa diferente es la acción de la política del gobierno que debe asumirse, ¿no? Manuel, por poner un dato dígame. concreto, digamos, de esa evolución de la sociedad en estos años, pues comparando desde el año 75 al año actual, pues nos encontramos con que, por ejemplo, pues los católicos, los que se declaran católicos, pues han pasado de más del 90%, pues han pasado a no llegar ni al 70%. O en el tema de los católicos practicantes, es decir, no ya solamente los que se declaran, sino los católicos que realizan algún tipo de prácticas religiosas de su confesión,
pues bueno, han pasado del 58%, han pasado a un simple 15%, ¿no? Pero incluso desde el ámbito de otras confesiones religiosas o de otras convicciones, pues también hay cambios sustanciales, ¿no? Es decir, se ha pasado en estos años de un 2% de la sociedad, en Granada, por ejemplo, que eran no creyentes, bien sean ateos, agnósticos o tal, pues se ha pasado a un 25%, es decir, la cuarta parte ya de la sociedad pues no practica esa religión que se considera mayoritaria y que está privilegiada en nuestras normas jurídicas, ¿no? Y esto es lo que pedimos, que por tanto de una vez las organizaciones políticas, los representantes políticos, de alguna forma equiparen la situación jurídica con la situación social que tenemos en este momento de secularización y de entender que efectivamente las cuestiones religiosas forman parte del ámbito personal, pero que en las cuestiones públicas debe de primar lo que es común y lo que es general a todos, ¿no? Manuel, hay varios puntos concretos que proponen de cara sobre todo a las elecciones generales, que son, en definitiva, el gobierno central quien puede actuar en este sentido, como modificar leyes, modificar los acuerdos con la Santa Sede. En ese sentido, ¿qué se propone? Pues ahí lo que se pretende fundamentalmente es asumir por parte del Estado una independencia con respecto a cualquier convicción religiosa o no religiosa. Es decir, se trata simplemente de que el Estado es algo que nos une a todos en tanto en cuanto que somos ciudadanos y en cuanto tales tenemos una serie de derechos que están fundamentados básicamente en la Carta de Derechos Humanos, tanto en la Carta Universal de Derechos Humanos como en la Carta Europea de Derechos Humanos. Y entonces se trata de homologar y de adquirir esa autonomía y esa independencia entre esos dos estados. Y para eso, pues hace falta que efectivamente se produzcan algunos cambios legislativos. El fundamental es el que de una vez por todas se derogue el acuerdo y el concordato que existe con la Santa Sede, fundamentalmente por los acuerdos del año 1979, que son los que obligan al Estado a que a la hora de realizar determinadas normas jurídicas pues tenga que verse condicionado en privilegiar a la Iglesia Católica frente a otras opciones religiosas o frente a quienes no tienen convicciones religiosas, pero en cualquier caso, pues sin duda alguna se trata de un privilegio. Y voy a poner algunos ejemplos de esos privilegios que ahora mismo existen, ¿no? Uno, por ejemplo, muy, digamos, al día de hoy, es el tema de las inmatriculaciones que tiene la capacidad un arzobispo o un obispo de una diócesis de poder inmatricular bienes en el registro de la propiedad simplemente como obispo, es decir, sin ningún otro informe de ningún otro tipo de autoridad y tal. Bueno, un ejemplo concreto pues está el tema de la famosa mezquita de Córdoba, pero incluso pues la Iglesia Católica ha inmatriculado bienes que no son de lugares de culto. Bueno, pues la mezquita de Córdoba, pues bueno, pues todos sabemos la historia, es un edificio fundamentalmente islámico, pero incluso pues plazas, eras, campos, es decir, de todo tipo, ¿no? El otro privilegio que tiene, por ejemplo, pues es la exención del IBI, ¿no? Una exención que no solamente tiene la Iglesia, hay que decirlo, y por eso nosotros pedimos la modificación tanto de la ley de régimen local como de la ley de mecenazgo, que son las que privilegian a la Iglesia Católica y a otras organizaciones a no pagar ese impuesto. Entonces, nosotros solamente creemos que el único que no tiene que pagar IBI es el propio Estado, ¿no? Pues porque es un sinsentido, ¿no? Es decir, un colegio público, pues, o un hospital público, pues no tiene sentido que pague un IBI, ¿no? Que pague un impuesto cuando es una atención para toda la ciudadanía, ¿no? Reformas, por ejemplo, pues por ejemplo las confesiones religiosas no están sometidas a la ley de asociaciones, por ejemplo, o el Código Penal o el Código Civil pues establecen también privilegios para la Iglesia Católica. Es decir, sobre todo el tema de financiación, pues es una cuestión fundamental. Y por último, hay una ley también, que es la ley de libertad religiosa, que solamente contempla la parte, digamos, de libertad que afecta a los que tienen creencias religiosas.
y por eso es por lo que nosotros pedimos que esta ley se derogue y en su lugar se apruebe una ley de libertad de conciencia que incluya no solamente lo que son creencias religiosas, que también, por supuesto, cualquier persona tiene derecho a tenerla, sino que también se contemplen los derechos en igualdad de las personas que tienen otro tipo de convicciones, sean humanistas o sean del tipo que sea, y que hoy están claramente eliminadas, postergadas de lo que considera la ley de libertad religiosa. Manuel. Estos son medidas de tipo legislativo, ¿no? Manuel, pero vamos, también luego tenemos pues propuestas sobre cuestiones de carácter simbólico. Mira, una cosilla, Manuel, porque nos queda muy poquito tiempo para la entrevista. Sí me gustaría que brevemente, si nos contara un poco a nivel municipal, local, cosas que nos afectan a nosotros, ¿cuáles son algunas de estas 14 medidas que han propuesto a nivel local, brevemente? Sí. Pues mira, a nivel local hay, digamos, como dos tipos de propuestas. Una de tipo, diríamos, de delimitar los privilegios que ahora mismo se conceden por parte de los ayuntamientos, y otra una serie de propuestas positivas, es decir, de algo que los ayuntamientos deberían de asumir, ¿no? Empiezo, digamos, por la primera, ¿no? Pues una cuestión sería eliminar la simbología religiosa de los espacios públicos para que sean de todos y no haya una religión que esté privilegiada. La modificación de las ordenanzas y protocolos para evitar que estos tengan una confesionalidad, es decir, para que no sean confesionales, es decir, para que no se privilegie una opción religiosa en particular. El hecho, pues también, de que las propias autoridades públicas que nos representan a todos no participen en calidad de autoridades. A título individual pueden participar en cualquier acto religioso, pero no a título de autoridades públicas. Y, por supuesto, que las administraciones no lleven a cabo celebraciones de carácter religioso, de carácter litúrgico, que en el caso de aquí de Granada, pues se realizan un montón, ¿no? Es decir, suprimir, por ejemplo, el tema de lo que decíamos antes, de las medallas, honores, nombramientos que se hacen a imágenes religiosas, ¿no? El tema de que no se hagan donaciones pues de suelo, donaciones de edificaciones, etcétera, a entidades de carácter religioso. El tema del pago del impuesto del IBI, digo, por poner alguna. Desde el punto de vista, digamos, positivo, ¿no? Pues también planteamos pues que los cementerios sean civiles y que tengan espacios, digamos, comunes para que puedan ser utilizados por personas que tienen unas convicciones o que no tienen ninguna. El tema de que por parte de la administración pública, en el caso del Ayuntamiento de Granada, pues ya tuvimos una muestra de que no admitió la celebración de un ritual de público, de un rito por el que se le diera la bienvenida a la ciudadanía. Es decir, entonces nosotros lo que planteamos es que los municipios, lo mismo que se hacen las bodas civiles, pues que también se hagan celebraciones de carácter cívico, simplemente pues eso, pues para reconocer a la ciudadanía, no para otro tipo de cosas que serían de carácter personal, pero sí en el tema, digamos, pues de eso, de la reconocimiento de la ciudadanía de estas personas. O también, por ejemplo, la creación de una oficina, de un defensor que no solamente se limitara, como hasta ahora el defensor del ciudadano, a temas y cuestiones de relaciones con el ayuntamiento, sino que tuviese un recorrido mucho más amplio y que fuese un defensor de esos derechos civiles y de esos derechos humanos que deben ser reconocidos a toda la ciudadanía. Y como el ayuntamiento es precisamente la administración más cercana, pues entendemos que efectivamente el ayuntamiento debe de velar por la protección de estos derechos. Y termino. Y un derecho fundamental es el derecho a conseguir que efectivamente la escuela sea un lugar laico, un lugar en donde ninguna confesión religiosa tenga ningún privilegio, ni sea el lugar en donde se dé catecismo, sino que se den las enseñanzas correspondientes a la ciencia, al conocimiento, y aquí dime. Muy bien. No, Manolo, le decía que sí, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por eso he acelerado un poco al final. Claro, muchísimas gracias por habernos contado algunas de esas propuestas que van a proponer de cara a las próximas elecciones. Solamente decirte, y termino, ¿sí? Que cualquier persona que quiera ampliar esta información puede acudir concretamente el jueves a las 7 de la tarde al aulario de la Facultad de Derecho. En el aula 12 pues vamos a hacer una presentación al respecto. También puede entrar en nuestra página web, laicismo.org, y puede tener conocimiento de todas las medidas. Muy bien. Manuel, pues muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a vosotros.